Aspectos Personales que el Instituto Platón ha preparado para ustedes en el marco de la Feria de Orientación Educativa 2022 de nivel medio superior que la Secretaría de Educación de Quintana Roo, en coordinación con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior, ha organizado para brindarles información sobre las escuelas preparatorias del estado de Quintana Roo. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta plática. El título es Lo que implica una adicción a aspectos personales. Primero necesitamos definir qué es una droga y qué es una adicción. En esta ocasión nos brindaremos solamente a los aspectos personales, ya que si nosotros nos ponemos a analizar la droga y las implicaciones que tiene a través de la sociedad, la economía y otras ramas, nos iríamos mucho más profundo. Entonces, en esta primera plática describiremos qué es una droga. Una droga es una sustancia que tiene efectos, ya sea positivos o negativos, sobre ciertos individuos. La mayoría de los efectos para las drogas son de manera negativa, a lo que denominamos drogas con efectos negativos. Muchas de ellas son comerciales y otras no. Las comerciales más comúnmente utilizadas son las legales, que es el alcohol, el tabaco. Y las drogas ilegales son aquellas que obviamente no tienen una regulación por parte ni de salubridad ni de la jurisdicción de un estado, un país o una región. Por lo tanto, no están permitidas dentro de la ley. Su consumo y venta son de forma clandestina, que quiere decir que se venden por debajo del agua, como comúnmente lo decimos, o en pequeños grupos donde la policía no detecta su consumo y o venta. También este tipo de drogas, las ilegales, causan una mayor adicción por la misma razón, ya que se vuelven de manera clandestina, se vuelven prohibidas, y lo prohibido se vuelve tentador hacia las personas. Entonces, este tipo de drogas, las drogas ilegales, tienen una mayor sentido de adicción de que sean las drogas legales. Y también otro punto importante de separación entre las drogas legales y las no legales son que las ilegales tienen efectos sobre la salud mucho más importantes que las legales. Sabemos que esta diferencia entre legal y no legal va dependiendo también de la cultura, tradición y costumbres de cierta región o cierta área. Pero ¿qué es lo que sucede? Para algunos casos de países mucho más desarrollados, las drogas ya han sido legalizadas y en otras situaciones no. ¿Qué pasa cuando en una región o en un país se permite una cierta droga y en otro país no? Hay que respetar que cada país, cada región o cada ciudad tiene sus propios lineamientos. Así que voy a hablar de manera general en México, en el estado de Quintana Roo, donde nos encontramos, donde algunas drogas sí están permitidas y otras no. Como repito, las drogas legales son el alcohol y el tabaco, y las drogas ilegales son aquellas que hemos escuchado: marihuana, crack, cocaína, etc. En este caso me enfocaré solamente a las que son de forma ilegal, ya que hay mucho menos información a través de ello. Voy a tocar 4 tipos de drogas ilegales, su clasificación y formas generales. Aquellas que son de manera inhalable, aquella que es cocaína, las anfetaminas y los opioides. ¿Por qué toqué estos 4 rangos de las drogas ilegales? Ya que son las menos conocidas y las que más causan adicción sobre población. La primera, las drogas inhalables. Las drogas inhalables son aquellas cuyos vapores o sustancias desprenden a partir de la aspiración o el consumo a partir de la introducción por boca o nariz. Como tal cual su nombre lo dice, son inhalables, se introducen por vía nasal o por vía oral en alguno de los casos. Estos vapores irritan la mucosa tanto de la nariz como de la garganta, haciendo que estos dos órganos, en conjunto con los sistemas con los que están formados, vayan deteriorando su pared. Por lo tanto, al final, los problemas derivados de los inhalables principalmente se van a afectar en este sector, ¿vale? Muchos de ellos, y al estar tan cerca del cerebro, van a causar lo que se llama hipoxia cerebral. Una hipoxia cerebral es una falta de oxígeno en sangre que lleva hacia el cerebro y lo detiene completamente. A veces este tipo de inhaladores son los más consumidos, ya que sin darnos cuenta los venden de forma comercial en muchos establecimientos. Estoy hablando, por ejemplo, de pegamento, thinner y otros solventes que se venden de manera comercial en algunos establecimientos como ferreterías, albañilerías, etc. Este tipo de drogas son bastante comunes, como ya lo dije, son comerciales, pero son bastante consumidos entre las poblaciones de menor edad, entre niños entre 9 y 14 años. Son obviamente los más fáciles de acceder y tienen una menor cantidad de daños con comparación con las demás, ¿sí? Por lo tanto, esos daños principales que se generan con las sustancias inhalables principalmente son dolores de cabeza bastante intensos, un cambio
en la personalidad, es decir, se vuelven mucho más agresivos, dolores musculares, dolores de espalda, que conocemos obviamente el tracto del sistema nervioso está muy conectado, por lo tanto muchos de esos dolores van a estar directamente relacionados al sistema nervioso. De igual manera, un cambio en la personalidad, no solamente la parte agresiva, sino también la parte social, se vuelven mucho más aislados o también mucho más extrovertidos, y los daños principalmente son ese aislamiento social y tratar de no estar consumiendo en espacios abiertos. Este tipo de drogas son, como ya lo mencioné con anterioridad, los más consumidos por menores de edad, casi siempre en ese rango de 9 a 14 años. El segundo tipo de droga que vamos a estar tratando es la cocaína. La cocaína es una droga también bastante común, yo creo que la han escuchado bastante, que se obtiene a partir de una planta. A pesar de que es un producto de forma natural, es decir, de una planta como la que tenemos acá, los efectos que tiene sobre el sistema humano son bastante importantes. La problemática que viene a partir de la cocaína es que vienen diferentes presentaciones. Puede ser inhalable, tal cual ya lo mencionábamos, se puede fumar o se puede hacer por vía sanguínea, es decir, se puede inyectar. Muchas de las vías también van a depender de la cantidad y efectividad de la dosis que va a poseer esta droga sobre el cuerpo humano. Obviamente aquellas que son de manera oral o introducidas al cuerpo sin necesidad de introducir directamente a vena tienen una menor consecuencia que aquellas que se introducen directamente en vena, como las inyectables. Casi siempre la cocaína va a ser un estimulante del sistema nervioso. La persona o las personas que lo consuman van a tener mucha mayor cantidad de energía, van a estar brincando de un lado para otro, van a ser mucho más activos, y cuando termina ese efecto, que a lo que llamamos euforia, la persona va a caer en una depresión bastante compleja. Suele pasar que estas personas, después de desarrollar esa época de histeria o paranoia después de la depresión, se vuelven mucho más retraídos, agresivos, e inclusive pueden llegar a causar alguna situación criminal. Como repito, primero se da una sensación placentera, podríamos llamar, de mucha energía, después caen en depresión, esa depresión nos lleva a lo que es la ansiedad, que causa paranoia, y al final todos estos tractos de lo que es un cambio en la personalidad y un cambio también en el sistema nervioso van a hacer que la persona pierda autocontrol, y al perder autocontrol pues ya no va a tener conciencia de las actividades que realiza. Por eso muchas de las personas involucradas en situaciones criminales han estado bajo las influencias de esta droga, bajo la cocaína. ¿Cuáles son los efectos principales que produce la cocaína a nivel tanto del ser humano como de la parte de la sociedad? En el ser humano, las principales características, como ya mencionaba, es esa parte de la diferencia entre las emociones, y esas emociones van a estar totalmente relacionadas con lo que es el sistema cardiovascular. Sabemos que el corazón es uno de los órganos principales que bombea sangre, y en esa sangre se va transmitiendo toda esta droga, y al estar en ese cambio tan radical, obviamente va a aumentar la presión o bajar la presión sanguínea, dependiendo del caso. Cuando estamos en la época de euforia, el corazón va a latir mucho más rápido. Cuando entra a la época de depresión, va a latir más lento. ¿Qué quiere decir? Que se va a afectar directamente el corazón y la presión sanguínea, haciendo que obviamente todos los órganos que están conectados con el corazón vayan aumentando la cantidad de sangre o disminuyendo. Esto es bastante peligroso, ya que un exceso o una carencia de sangre en un órgano puede causar que pueda colapsar o que pueda prácticamente explotar. Es uno de los síntomas más comunes y las causas de muerte a partir del consumo de cocaína más importantes que existen. Y como ya también mencionaba, la paranoia es una de las situaciones importantes que también vienen a destacar en las consecuencias no solamente personales sino sociales de las personas que consumen cocaína. Esta paranoia los va a llevar a pensar que hay personas que están siguiéndolos, que están tratando de perseguirlos, o que inclusive hay personas que ellos no ven, ¿sí? Como lo llamaríamos un amigo imaginario. Esta persona o amigo imaginario va a tratar de convencerlos en su mente de hacer acciones que probablemente no son legales, pero obviamente eso está en la mente de la persona por la cantidad de droga que fue ingiriendo. Otra característica importante de la causa de este efecto es que las pupilas se dilatan. Es muy fácil reconocer a una persona que ha consumido cocaína, ya que las pupilas se ven mucho más grandes que lo que una persona normal lo puede hacer.
Y otro efecto importante que tiene el consumo prolongado de cocaína es que la persona ya no tiene un control sobre sus músculos. Esta droga también consume el sistema nervioso, por lo tanto, los impactos que va a tener el sistema muscular van a ser importantes. Recordemos que tanto el sistema nervioso como el sistema muscular están conectados con los huesos. Si yo no tengo control de mis brazos y de mi pierna, significa que voy a comenzar a temblar. Este movimiento va a ser involuntario y la persona ya no va a poder controlar lo que hace sus piernas o sus brazos. De igual manera su cuerpo entero. Muchas de las personas ya no pueden permanecer erguidas o no pueden permanecer de pie porque sus extremidades ya no les responden. Y esta diferencia que va a haber entre una persona que está caminando de manera erguida o una persona que está temblorosa es fácil reconocer cuando ha consumido droga por esa situación. De igual manera, el corazón, como ya mencionábamos, si bombea o no bombea sangre o un exceso o una carencia del mismo, va a hacer que en algún momento colapse ese órgano vital. Y al colapsar puede provocar, como ya conocemos, un paro cardiorrespiratorio o solamente un paro cardíaco. Estas personas suelen tener una menor calidad de vida a partir del consumo excesivo y prolongado de la cocaína. Muchas de estas personas que llegan a ser consumidores prolongados no siempre sienten los efectos de esta droga en los principios del consumo, es decir, 1 o 2 años no sienten tanto efecto y piensan que no tienen una repercusión y comienzan a subir la dosis y subir. Cuando esta cantidad comienza a subir y ya se vuelve insoportable para el cuerpo humano, los efectos negativos se duplican o se triplican hasta que la persona prácticamente fallece por la cantidad de droga en sangre. El tercer punto del que vamos a estar hablando son las anfetaminas. Las anfetaminas es un tipo de droga que tiene características relevantes, porque a pesar de que es una droga ilegal, muchas de estas anfetaminas también se venden de manera controlada. ¿Qué quiere decir? Que a partir de un doctor receta este tipo de medicamentos y es fácil también acceder a ellos. Este tipo de anfetaminas pueden venir en varias presentaciones, como las pastillas, los inyectables o los inhalables también. Entonces, este tipo de pastillas podríamos decir que también podrían entrar dentro de lo que es el sistema legal, porque estamos teniendo un doctor de por medio que lo va a recetar. Pero debemos de ser bien conscientes, si un doctor receta este tipo de medicamentos significa que va a tener un control de ello, por eso están bajo receta médica. Aunque hace bastantes años, entre 20 y 25 años, eran de venta libre, que significa que yo podía ir a la farmacia y comprarlos sin ningún problema. Y se empezaron a dar cuenta, tanto los vendedores de farmacias como los doctores, que el consumo excesivo de este tipo de medicamentos iba causando daños no solamente en los órganos internos, sino también en la parte social. Las personas se volvían dependientes de este tipo de medicamentos y comenzaron a controlar su venta y consumo. Entonces estamos hablando de pastillas de venta comercial o pastillas que están bajo supervisión médica. Este tipo de drogas, las anfetaminas, estimulan directamente el sistema nervioso central. Lo que platicábamos hace rato va directamente sobre los nervios que están conectados con todo el cuerpo. Este tipo de medicamentos me van a causar solamente daños en el cerebro, en los músculos, obviamente conectado a los nervios. Van a estar también relacionados con problemas de sueño. Puedo tener insomnio o puedo tener sueño todo el tiempo. Y otra causa importante por la cual fueron prácticamente prohibidas o controladas es que las personas las utilizaban comúnmente para poder bajar de peso de manera rápida. Y estos resultados, como eran tan rápidos en un periodo bastante corto de tiempo, eran bastante sugeridas a las personas que querían bajar de peso. Entonces les hacían consumir este tipo de medicamentos, consumían este tipo de anfetaminas, dejaban de comer por prolongados tiempos y bajaban de peso. Pero no es que esa medicina o esa pastilla me va a hacer bajar de peso, sino que inhibe mi sistema nervioso, mi sistema digestivo y mi sistema cardiovascular, afectando directamente mi peso. Entonces resultaron bastante adictivas entre los 80s y los 90s y comenzaron ya a prohibirse a final de los 90s. Es decir, hubo muchísimo tiempo en el que fueron bastante comunes para bajar de peso, para controlar afecciones como depresión, que en ese momento no eran tan diagnosticadas comúnmente como ahora, y ya eran prácticamente prohibidas a partir de finales de los 90.
Cuando comienzan a prohibirse este tipo de medicamentos y comienzan a ser controlados, las personas ya dejaron de consumirlos de manera cotidiana. ¿Cuál es el tipo de anfetamina más comúnmente encontrada de manera ilegal? Aquella denominada metanfetamina. Yo creo que la han escuchado. Y también por ahí hay una serie que creo que saben de cuál estoy hablando, que habla de las metanfetaminas. Un producto azul de manera cristalina que se vende normalmente en bolsas. Este tipo de droga, las metanfetaminas, es la más comúnmente utilizada derivada de los productos que son controlados a partir de pastillas, como ya lo mencionaba, las anfetaminas. Metanfetaminas, anfetaminas, ¿vale? Estos probablemente podríamos llamar productos de farmacia, ya no tienen una proporcionalidad directa sobre las personas que son consumidas, por lo que platicábamos con anterioridad. Ya están controladas únicamente las personas que tienen acceso a ese tipo de medicamentos. Significa que pudieron haber pasado por un control médico y un diagnóstico para evaluar el consumo de esas anfetaminas. Pero a pesar de que estas anfetaminas son de manera controlada con un doctor, ¿qué es lo que sucede? Las personas necesitan más y más y más y más, por lo tanto van aumentando la dosis, comentando que no se sienten del todo bien y le dicen al doctor que necesitan cada vez más. Y obviamente eso se vuelve una adicción. Esas adicciones son bastante costosas, de igual manera como las otras drogas anteriores ilegales mencionadas, pero en este caso tenemos ya un control, si se fijan, pasamos por un doctor, por un diagnóstico, por una venta en una farmacia, y es un círculo vicioso prácticamente de la industria farmacéutica. Muchas de las personas que consumen este tipo de medicamentos, las anfetaminas, que ya conocemos que son de manera ilegal, también se venden en otro tipo de establecimientos como el mercado negro, entre otros. ¿Cuáles son los efectos negativos que tienen las anfetaminas sobre el cuerpo humano? Son prácticamente al contrario de la cocaína. Sabemos que la cocaína afecta el sistema nervioso central. Las anfetaminas no vuelven al contrario, que afectan también el sistema central, pero con vías completamente diferentes. Si la cocaína me daba insomnio, las anfetaminas afectan directamente mi calidad de sueño, o permanezco dormido la mayoría del tiempo. Tengo dolores, pero permanentes, ¿no? Como el caso de la cocaína, que son dolores puntuales y cortos. Para el consumo de anfetaminas son dolores prolongados en ciertas partes del cuerpo que no se quitan con otros medicamentos. Y me genera un tipo de ansiedad bastante diferente a lo que es un consumo de cocaína, ya que la ansiedad que me generan las anfetaminas es por tratar de consumir cada vez más. No por el placer, entre comillas, denominado por consumir drogas, sino por el querer tener cada vez más y más y más. Se vuelve una ansiedad generalizada y una ansiedad por consumir, ya no por mantener los efectos de la droga. Y también lo que hacen generalmente este tipo de drogas ilegales, las anfetaminas, es reducir el tamaño del cerebro. Visualmente el cerebro se vuelve mucho más pequeño porque las neuronas van volviéndose mucho más rápido. Entonces, visualmente la masa gris, a la que llamamos cerebro, se hace mucho más pequeña, la persona tiene menor capacidad de pensar, y esa menor capacidad de pensar hace que las reacciones que se generen en la persona sean mucho más agresivas. Pueden volverse unas personas mucho más vulnerables a cometer ciertos delitos, o como simplemente no controlan su cuerpo, pueden llegar a cruzar, por ejemplo, la calle y que sean fácilmente atropelladas. Entonces, muchas de las personas que consumen anfetaminas, como están bajo control médico, es bastante común que salgan de control o que ya no regresen a su siguiente control de medicamentos porque se sienten esa felicidad, podríamos llamar así, de seguir consumiendo, y si el doctor ya me prohíbe los medicamentos, los voy a consumir por otra vía, que es la vía ilegal. Entonces, estas personas también suelen tener episodios de cambio de personalidad bastante importante, por lo mismo, por lo que mencionábamos, como afecta directamente el cerebro, las emociones van a ser un sub y baja. En un momento puedo estar muy feliz, riéndome, brincando, y al siguiente momento puedo estar llorando, tirada en el suelo, porque las emociones que va a estar afectada va a ser directamente sobre la parte del cerebro. Entonces, al no poder controlar las actividades de mi cerebro, tampoco voy a poder controlar mis emociones. El siguiente tipo de droga ilegal que vamos a estar revisando en esta ocasión son los opioides. Los opioides son un tipo de medicamento también derivado de planta que es principalmente consumido en algunos países de Centroamérica.
En la antigüedad, estoy hablando de aquellas civilizaciones antiguas, ocupaban este tipo de medicamentos, porque en ese momento eran medicamentos, para aliviar dolores después de guerras o dolores después de, por ejemplo, un parto o dolores posteriores a haber luchado en alguna batalla. Eran bastante importantes porque eran fácilmente sacados o absorbidos a partir de las plantas. Conforme pasa el tiempo y esos efectos van siendo cada vez más notorios en las personas y ya no los necesitan para después de una guerra o después de un parto, se van volviendo mucho más adictivos. Y este tipo de opioides vienen en varias presentaciones. Pueden ser pastillas, inyectables, se puede fumar o pueden ser inhaladas también. Este tipo de drogas también afectan el sistema nervioso y tenemos algunos de los opioides más conocidos que también se venden de manera comercial o son prácticamente derivados de la forma médica, como la morfina, probablemente la hayan escuchado. La morfina es un medicamento controlado a nivel médico que ayuda con el control del dolor para las personas que sienten demasiado dolor. Podemos estar hablando de una fractura múltiple, de una persona que igual acaba de dar a luz, o de alguna persona accidentada que no puede controlar el dolor que siente. Entonces, como actúan directamente sobre el sistema nervioso, bloquean el dolor, que es prácticamente lo que busca una persona que consume opioides, bloquear el dolor, ya sea el dolor físico, el dolor emocional o inclusive el dolor que ellos pueden sentir cuando se corta el efecto de esta droga. Entonces, como alteran directamente el sistema nervioso, también son de venta controla algunos de ellos, si hablábamos morfinas, la oxicodona, que también es otro medicamento que se vende en la rama médica, y la heroína, que es otro de los opioides más conocidos comúnmente de forma inyectable. Estos opioides van a actuar prácticamente calmando. Los tres que habíamos mencionado van a alterar y van a tener una sensación de euforia. Los opioides calman, al contrario de los que hemos visto antes. Tienen un efecto tranquilizante, calmante, analgésico. Entonces, muchas de las personas que lo consumen son personas bastante calmadas, a diferencia de los otros que hemos visto que consumen y tratan de hacer efectos delictivos o hacer ciertas actividades que no son bajo la ley. Las personas que consumen opioides son totalmente diferentes y se comportan en sociedad muy diferente a las personas que consumen los otros tipos de drogas, ya que son mucho más calmados, aislados, y estas personas son introvertidas, se encierran en sus recámaras o tratan de no salir a la sociedad por esa calma que sienten al no ver más gente. Pero ¿cuáles son los efectos que tiene o los daños principales que tienen los opioides? Como ya comentamos primero, el aislamiento social, esa sensación de calma extrema me va a hacer que las personas ya no se muevan, ya no caminen, traten prácticamente de arrastrarse. También, al no consumir alimentos por esa sensación de calma, van a permanecer en estado de stand-by, como diríamos. No va a alimentarse, no va a comer, no va a dormir. Y muchos de estos efectos, obviamente a largo plazo, el no comer, no dormir, van a afectar al sistema nervioso, al sistema digestivo, y obviamente la persona va a comenzar a desarrollar efectos hasta llegar a la muerte. Entonces, muchas de estas personas tienen daños, y muchas de las personas que llegan a consumir opioides mueren de manera solitaria. Es también alguna característica importante de las personas que consumen, ya que como se quedan de manera aislada, no tienen relación con otras personas y nadie más se da cuenta que tienen un problema y que están en crisis, podríamos llamarlas. También la sensación de pesadez es una de las principales motivos o daños que se hacen generalizados a las personas que consumen opioides por esa sensación de relajación. Al sentir tanta relajación se vuelven muy pesadas sus extremidades, por eso no caminan, no se mueven, no hacen prácticamente nada. Y también al relajar tanto el cuerpo, los órganos también comienzan a relajarse. Ya el corazón no bombea porque está relajado, el sistema digestivo ya no trabaja porque está relajado, el sistema cardiovascular tampoco va a funcionar de manera correcta porque está relajado. Entonces esa relajación también se vuelve, al contrario de las otras drogas, un motivo para causar la muerte. Entonces ya vimos 4 tipos de drogas ilegales. Ahora vamos a ver quiénes consumen este tipo de drogas. Este tipo de drogas son comúnmente conocidas por ser de manera accesible, podríamos llamar, a diferencia de otro tipo de drogas que están todavía debatiéndose si pueden ser consumidas o no.
Hay una gran alerta sobre las personas que están consumiendo este tipo de drogas a edades bastante tempranas. Como ya mencioné en el primer caso, las personas, niños entre 9 y 14 años son los principales consumidores. Pero ¿quiénes consumirán más? Los niños, los adolescentes o los adultos. Obviamente en la época entre la niñez y la adolescencia, las personas comienzan a experimentar para saber qué se siente. Y esa sensación de placer de experimentar nuevas cosas ha llevado a los niños a crear cada vez más grandes dosis hasta volverse adictos a una temprana edad. Los más comunes, que de las 4 que mencioné, son las inhalables, seguidos por los tranquilizantes, que son los opioides, las anfetaminas y por último la cocaína. A pesar de que la cocaína es una de las drogas ilegales más comunes o más escuchadas, es de las menos consumidas dentro de estos 4 rubros. Pero ya hablamos de una edad específica, entre 9 y 14 años, pero inclusive hay niños que son llevados a este consumo, ya sea porque sus padres los han obligado a consumir o por sus mismos compañeros los orillan a consumir este tipo de drogas. Muchos de ellos son más por presión social que por gusto o por la manera de experimentar, sino también por el mantener a esos niños bajo control. Muchas de las situaciones que se han visto últimamente en niños es porque los padres detectan que esos niños lloran mucho, están muy acelerados, tienen hiperactividad. Entonces, ¿qué hacen? Como no saben cómo controlarlos, tienen ese mal pensamiento de introducir drogas en sus cuerpos para poder calmarlos. Y es algo bastante común aquí en México y en Latinoamérica. Como los adultos ya conocen los efectos de estas drogas, que pueden ser tranquilizantes o pueden tener un efecto adverso, ¿qué hacen? Pues se lo dan a los niños para poderlos calmar en caso de que ellos no lo puedan hacer. Entonces ha habido muchos casos de niños bastante pequeños, entre 0 y 5 años, que son consumidores de drogas, pero consumidores de drogas obviamente no racionalmente, porque han sido administrados por padres, por tíos, por hermanos o inclusive por algunas personas cercanas a ellos, ya sea para simplemente calmarlos o abusar física o sexualmente de ellos. Entonces este tipo de drogas prevalecen mucho en lo que es niñez, adolescencia, y conforme las personas van pasando o atravesando por esas adicciones, muy pocas de personas que consumen desde pequeños llegan a la adultez. Cosa contraria, si comienzan el consumo en la adultez, sí pueden llegar a la vejez con este consumo. ¿Por qué es mucho más importante y desarrollado en la época de niños? Porque el consumo lo hacen por juego. Y hay mucho más consumo en lo que son varones que en mujeres. Los varones son mucho más atrevidos, mucho más dinámicos y mucho más intrépidos para estas situaciones de consumo de drogas. En cambio, las mujeres tienen un menor consumo por ese pudor, podríamos llamar así, o ese miedo al ser descubiertas. Entonces, los mayores consumidores en la época de niñez y de adolescencia son varones. ¿Y cuáles son los efectos que tienen generalmente las drogas, tanto legales como ilegales, sobre la sociedad? ¿Ve? Ya hablamos de la parte interna, ¿qué hacen las drogas dentro del cuerpo humano? Ahora, ¿qué hacen sobre el sistema general que llamamos sociedad? Muchos de ellos, como ya lo comentábamos con anterioridad, primero afectan a la persona, y esa persona obviamente tiene hermanos, tiene padres, tiene amigos, y cuando socializa con ellos va a demostrar esas actitudes diferentes que va a tener sobre, primero, el consumo de estas drogas. Afecta, ya sabemos, el sistema nervioso con diferentes consecuencias, tanto por el consumo prolongado como por las dosis. Alteran el pensamiento, el habla, la memoria, y es difícil poderse comunicar con las personas cercanas a mí. Y de igual manera, las personas que consumen drogas van a tener una sensación generalizada de que el mundo ya no es como lo conocen, es decir, la percepción del mundo y la sensación como lo conocen va a ser dañada. Por lo tanto, muchos de ellos tienen alucinaciones o tienen visiones que no existen. ¿Por qué? Porque el cerebro fue dañado a partir del consumo prolongado de las drogas. Y hay que hablar de algo bien importante, que es el consumo directamente sobre el cerebro. Nosotros recordemos que el sistema nervioso no solamente está formado por los nervios dentro de la médula espinal y del cerebro, sino también de órganos mucho más pequeños y desarrollados que están basados a partir de tejidos, y esos tejidos están formados por células. Las células que forman el sistema nervioso son neuronas.
Estas neuronas se conectan y pasan información una a otra para hacer lo que llamamos pensamiento. Si ese pensamiento o esas actitudes no se pasan de una neurona a otra, no se transmite ese mensaje correctamente, ¿qué es lo que sucede? La persona no va a poder hacer las acciones normalmente como las hace. Entonces el daño neuronal es permanente, muchas de las neuronas van muriendo y ya no se regeneran como lo haríamos con una persona normal. Entonces el daño directamente va a ver sobre el consumo, la dosis y el uso prolongado de las drogas. Entre más tiempo una persona consuma drogas, menos neuronas va a tener, por lo tanto, menos control de su cuerpo va a poseer. Y al no poseer daño sobre su cuerpo, lo que va a pasar es que obviamente las implicaciones no solamente serán personales, serán familiares. Y cuando esa repercusión de una familia con un consumidor de drogas se abre a la sociedad, es decir, obviamente esa persona dentro de una familia es un trabajador de una empresa, es alumno de una escuela, es un policía en una cierta área. ¿Qué va a pasar? Se va a comenzar a prolongar esa actitud y obviamente ese consumo se va a ampliar con las personas que son consumidas. Entonces por eso en este momento existen muchas campañas sobre la concientización de drogas, también muchas campañas para rehabilitar a las personas que consumen drogas y tratar de prevenir lo más posible el consumo tanto en niños como adolescentes. Y en dado caso de que ya se consuma, ¿qué es lo que se debe tratar de sacarlos de esos vicios por medio ya sea de los juegos, de los deportes o inclusive con el estudio mismo? Entonces con esto concluyo lo que fue nuestra ponencia sobre las implicaciones personales del uso de las drogas. Me gustaría rápidamente hacer un último comentario. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles la atención brindada y es así como nos despedimos de esta conferencia que realizó en coordinación con la Secretaría de Educación de Quintana Roo en el marco de la Feria de Orientación Educativa 2022 de nivel medio superior. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.